tema yo lo titulé Las manos de Dios. Por fin. Bueno, se las diré brevemente. Hay una historia en Alemania que cuenta que durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, una estatua de Jesucristo fue derrumbada y cuando los habitantes la encontraron, estaba bajo los escombros, deshecha. Y ellos juntaron todo y la volvieron a unir, volvieron a reconstruir esa imagen de Jesucristo. Pero lo único que no pudieron reparar fueron sus manos. Y los lugareños de ese lugar pusieron en la parte de abajo de la estatua una placa que dice: ustedes son mis manos. Guau. Cuando yo leía esto, dije: Señor, qué gran privilegio el trabajo que tú nos estás dando. ¿Quieres tú que nosotros seamos tus manos? Que nosotros trabajemos. Recordemos que aquí nosotros solamente somos la carne y Él es el Espíritu. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe, no tomar decisiones por voluntad propia. Muchas veces nosotros lo leemos incluso en la Biblia cuando viene el Padre Nuestro, ¿no? Que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. A ver, ¿cuántos de aquí hemos hecho la voluntad del Señor? En lo personal yo no lo he hecho. Y es algo tan triste para el Señor porque Él nos está dando absolutamente todo y solo nos pide que seamos sus manos. Esas manos que tienen que trabajar día con día en su obra, no solamente ver nuestro bien propio, tenemos que ver por el bien de los demás, tener ese amor que Él tenía para las demás almas. No porque digamos: pues mi familia ya está aquí, ya, con eso me conformo. No. ¿Se imaginan que Jesús hubiera dicho: no, pues ya tengo a mis 12 discípulos, mi hermana, mi mamá, mis hermanos, ya, que con que ellos se salven ya? No, Él estuvo día y noche en su ministerio, llevando esa salvación. Y desafortunadamente, nosotros, o al menos yo, no he hecho ese trabajo tan hermoso que el Señor nos ha dado, porque Él pensó en nosotros, en cada uno de nosotros para hacer ese trabajo, porque hay millones y millones de gente en el mundo y pensó en la Agrícola Oriental. Pensó en el pastor Aurelio, en la hermana Flor, en Jessie, en Leslie, en David, en Sandra, en mí, para que nosotros fuéramos sus manos. Cuando el Señor me enseñaba esto, me mostraba esto, yo no lo podía creer, porque decía: ay, Señor, pero pues es que siempre decimos que lo tenemos que dejar en tus manos. Precisamente, debemos dejarlo en sus manos, pero Él va a ser el Espíritu que las guíe. Y en Job 27:11 dice la palabra de Dios: yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. Aquí nos habla sobre el conocimiento de las Escrituras y que tenemos que enseñar todo lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, todo lo que Él nos ha mostrado, nos ha ministrado, tenemos nosotros también que hablarle de ese conocimiento. Porque de nada nos sirve a lo mejor sabernos la Biblia de principio a fin, derecho y al revés, cuando no la estamos
enseñando a los demás. Y el Señor es lo que quiere. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy con el Padre. Una vez más, Jesucristo nos está guiando a seguir ese conocimiento que Él dice que nosotros haremos aún más de esas cosas que Él hizo. ¿Y cuántos estamos todavía con ese miedo? Del no, yo no puedo hacer eso, yo no puedo orar porque se sane la hermana, yo no puedo orar por los demonios. O sea, tenemos que quitarnos ese miedo. ¿Se imaginan si los apóstoles hubieran dicho, no, pues es que Jesús ya se fue con el Padre y pues ya, ni modo? ¿Cuánta gente no hubiera muerto sin Cristo? ¿Cuántas multitudes no llegaron a los pies de Cristo con las palabras y los milagros que hacía Juan, Pablo, Pedro? Ellos tuvieron fe y creyeron en Jesucristo. Muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, creo, confío en ti, tengo fe, pero mejor que ore el pastor o mejor que ore el líder. Sí, nosotros también lo podemos hacer. Con ayuda del pastor, decirle, pastor, estoy en esta situación, ¿me apoya en oración? Pero yo sé que puedo orar, yo confío, Señor, en que voy a hacer ese milagro, porque tú nos dijiste que haremos esas cosas y aún mayores. No solo son esas palabras que podemos encontrar en cualquier libro. Esa es la palabra de Dios. Que nosotros tomemos esas fuerzas, esa valentía para poder hacer su trabajo. Porque para nosotros tal vez es fácil el decir, pobrecito, se quedó sin manos, pero es una estatua. Pero nosotros somos carne y tenemos manos que podemos ir y a trabajar en lo que Dios nos enseña. Les decía, cuando el Señor me enseñaba esto, que tenía yo que ser sus manos, fue en una etapa en la que yo venía solamente al templo a recibir y lo que me convenía. Y cuando yo le preguntaba al Señor, bueno, más bien el Señor me decía que yo no le servía aquí. En mi tristeza y enojo le dije, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Y ese mismo día, en la clase de Lisón, me respondía, sé mis manos. Si quieres servirme, sé mis manos. Sí, Señor, pero pues yo hago limpieza, evangelizo, hago esto. ¿Crees que es suficiente?, me decía el Señor. Y pues igual yo seguía renuente y yo creo que hasta desesperé un poquito al Señor porque me lo repetía una y otra vez ese mismo día en la misma clase. Y dije, está bien, Señor, voy a hacer tus manos. Voy a dejar que tu espíritu guíe mi carne. Y aún lo sigo haciendo. No es, más bien es difícil porque no sabemos hacer la voluntad del Señor. Nos cuesta mucho trabajo hacer esa voluntad. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, ya estoy en este ministerio, pero si vemos que faltan personas o ayuda en otro ministerio, ¿qué decimos? Que lo hagan ellos. Es muy fácil cruzar los brazos, pero recordemos que no es así, que el Señor nos dio esas fuerzas, esa valentía y esa potestad para hacer todo eso. Hay algo muy bonito en la Biblia,
creo que todos lo hemos visto o leído, que el libro de Hechos no tiene un final, no tiene un amén. Y el Señor me muestra día con día que esos hechos los seguimos escribiendo nosotros, con nuestro trabajo, con nuestros ministerios, con nuestra vida. Por eso no tiene un final, porque nosotros tenemos que seguir haciendo ese libro de hechos, ese libro donde aquí podamos decir, Jessie hizo un milagro y aquí está su milagro, dándole gracias a Dios, porque ella sí fue las manos de Dios. ¿Cuántos aquí quieren ser las manos de Dios? ¿Cuántos aquí estamos preparados o nos estamos preparando para ser las manos de Dios? Hay que esforzarnos, hermanos, de verdad, se los digo en lo personal, es muy difícil, para mí lo es, porque muchas veces no me gusta hacer la voluntad de Dios, porque se me hace más fácil irme por el camino más corto que por el que tiene espinas, el que está más largo, y digo, no, mejor me voy en este y llego más rápido, cuando no es así. Tenemos que estarnos esforzando día con día. Tenemos que olvidar todo eso malo que hicimos, porque a veces eso es lo que nos mantiene sin movernos, como esas estatuas. No, es que yo no puedo hacer, porque imagínense cómo voy a hacer las manos de Dios si yo con estas manos, no sé, maté, secuestré, pequé. ¿Cómo voy a hacer las manos de Dios? Precisamente porque se supone que si nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él limpió todos nuestros pecados. Ya somos nuevas criaturas y como tal tenemos que seguir. Y muchas veces nosotros decimos, sí, Señor, voy a ir a hacer tu voluntad, voy a hacer tu obra. Y cuando nos dicen, hermanos, vamos a ir a evangelizar, ¿qué cree? Que no puedo, me hace daño el calor, o estoy enferma y el frío. ¿Se imaginan que eso hubieran dicho los discípulos cuando Jesús los mandaba a predicar? O Jesús que dijera, no, ya no traigo cambio, y luego el metrobús, no, mejor no. No, nosotros tenemos tantas oportunidades para evangelizar a la gente en el transporte público, en el trabajo, en las escuelas, con nuestros propios vecinos, y muchas veces porque me cae gordo, porque no le hablo, porque tuve problemas, se vaya al infierno, ¿no, verdad? Creo que eso no es, porque Jesús nos demostró una vez más que Él amaba a todo mundo, aunque le hicieron lo que le hicieron, Él murió por ellos. Nosotros tenemos que tener ese amor tan lindo que Él tiene para cada uno de nosotros, porque ese es un trabajo que para mí es algo tan maravilloso, el poder ser las manos de Jesús, las manos de Dios, que el poder llevar las buenas nuevas a las personas. O muchas veces yo lo he visto, que con solo una palmadita con las manos, las personas cambian su semblante, hasta te dicen, ay, gracias, era lo que necesitaba, o un abrazo, o tan solo con hola, con que vean las manos así, a veces les das paz a esa gente. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, o no, así que órale. No, debemos de cambiar nuestras actitudes si realmente queremos ser las manos de Dios. Hace poco, cuando comencé yo con este tema,
el Señor me lo mostraba de diferentes maneras para ver si yo entendía. Y precisamente en mi trabajo, mi jefe me dice: ven, necesito que hagas estas cosas. Sí, ingeniero, pero yo estoy en esta área, pero tú me vas a ayudar más en esta área ahorita. Siéntate y sácame todos esos documentos. Y dije: ay, está bien, ay, Dios mío, ayúdame por favor. Y lo saqué. Y el Señor me mostraba: si te alegra hacer las cosas carnales, te debe de emocionar y de edificar más hacer las cosas celestiales, hacer mi trabajo, trabajar en mi empresa. Y de verdad, hermanos, se los vuelvo a repetir, es un privilegio tan hermoso el que el Señor nos haya dado este cuerpo, estos pies para poder salir a evangelizar, estas manos para poder saludar, abrazar o palmear a alguien, esta voz para poder hablar y decir las buenas nuevas que Él tiene. En estos tiempos cada vez está peor esta situación y el Señor quiere que su pueblo se levante y ponga manos a la obra, pero a la obra de Dios. Hay que salir y hablar y testificar, porque es muy fácil a veces solamente hablar y decir: acepta a Jesús en tu corazón para que seas feliz. Pero imagínense que a nosotros un día nos encuentran esas personas y nos vean tristes, enojados o llorando. ¿Qué va a decir la gente? Si voy a terminar así, no, ¿para qué le entrego mi vida a Jesús? Tenemos que ser de buen testimonio, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Tenemos que hacer esa voluntad, porque a veces decimos: sí, la hago, pero un 50-50. Y no debe de ser así. Es el 100% la voluntad de Dios, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos parezca. Si realmente queremos ser parte de la plantilla de Dios en su empresa, tenemos que hacer su voluntad. Porque hasta incluso en los empleos te dicen: vas a hacer esto, pero también a veces me vas a ayudar a hacer aquello. Tú dices: sí, órale, para que vean que soy buen trabajador. Y aquí ¿cuántas veces lo hemos hecho? Ay, que lo haga el pastor, pues él es el más capacitado. O que lo hagan los de alabanza, ellos cantan más bonito que yo. Pero a veces necesitamos forjar más equipos, atraer a la gente, enseñarles, porque es muy fácil decirles: toma el micrófono y canta, pero no les han enseñado a lo mejor a vocalizar, a ensayar. Es el del ten, toma, te toca hoy. No, pues no. O los que están ahorita en la escuela de líderes van empezando esa enseñanza y ellos tienen que ir forjándose poco a poco para después poder estar aquí. Digo, cualquiera puede evangelizar de los que estamos aquí, porque ya conocemos de Jesús, ya nos evangelizaron a nosotros. Ahora nos toca a nosotros hacer esa voluntad de Dios, a poner las manos a la obra del Señor, a su voluntad de Él, no a la nuestra. Porque para nosotros va a ser bien fácil el decir: sí, está bien, hago la voluntad de Dios, pero nada más sábado, domingo y lunes, y ya los demás días ya lo que yo quiera. No, es de lunes a domingo la voluntad del Señor, las 24 horas del día. Y en Mateo 7:21
Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo también pensaba, no, pues el día que el Señor regrese por nosotros, yo voy a estar ahí en primera fila, formadita. Y de nuevo el Señor: ¿y estás haciendo mi voluntad? Sí, Señor. ¿Segura? Bueno, poquito. Entonces no entrarás al reino de los cielos. Así me lo decía el Señor. Y de nuevo yo le decía: Señor, pero entonces, ¿qué quieres que haga? Ya me he esforzado mucho, he hecho esto, he hecho el otro. Y me decía: hay algo que te falta, hacer mi voluntad. Sí, tal vez vienes cada domingo a hacer limpieza, ayudarnos a la escuela, pero solo es el fin de semana. ¿Cómo están tus otros días? ¿Realmente estás leyendo mi palabra? ¿Estás hablándole a los demás? ¿O solamente cuando vienes aquí, abres tu Biblia, oras? Tienes que hacerlo todos los días, porque esa es mi voluntad, que te instruyas. Dice esa palabra de Dios que su pueblo pereció por falta de conocimiento, y creo que ninguno de nosotros quiere perecer. Y creo que todos nosotros queremos entrar al reino de los cielos, ¿o no? Todos queremos estar ahí cara a cara con el Señor y decirle: Señor, aquí están mis manos. A lo mejor sí merece una que otra manazo, pero aquí están mis manos. Estas manos que trabajaron para tu obra. Porque imagínense que ya llegando allá con el Señor, lleguemos así, cruzados de brazos, y que nos diga: ¿qué hiciste? Pues iba cada domingo al templo, oraba, intercedía, pero con las manos así. Y no debe de ser eso, hermanos. Es tiempo de que nosotros, como sus hijos, nos levantemos y seamos esas manos. Esa imagen tal vez decimos: pues pobrecito, no tiene manos, pero pues Él es espíritu y Él es Dios y Él puede. Sí, pero por algo fuimos creados, para adorarle, alabarle y trabajar en su obra. Porque sí, estas manos nos sirven para adorarle, para glorificarle, pero ¿cuándo nos hemos puesto a trabajar en su obra? A lo mejor sí trabajamos, pero no al 100%. Y el Señor nos pide ese 100% en su obra, porque Él tiene 7 días, nos dio 7 días con 24 horas. Y hay algo que me gusta mucho, porque muchas veces nos dicen: ¿has dado tu diezmo de tiempo? Y yo le digo: no, pues yo nada más oro en la mañana, cuando desayuno, cuando como, cuando ceno y cuando me voy a dormir. Y me dicen: es que eso no es un diezmo del tiempo. Debes de aprender a darle ese diezmo de tu tiempo al Señor. O a lo mejor en oración, a lo mejor en células, o salirte esas 2 horas a pasear y invitarle a la gente que tenga ese encuentro con Jesús. Hay algo que me entristeció mucho cuando estaba haciendo este tema, porque
Dios me dio una palabra que de verdad me entristeció, me sacó unas lágrimas, porque me decía que yo no me podía llamar cristiana si no estaba haciendo la obra de Cristo. Así me lo dijo. Y le decía: Señor, pero es que ya estoy empezando a hacer tu obra. Y me dijo: te tienes que esforzar más. No solo quiero un día sí y un día no. Quiero todos los días que te esfuerces y seas valiente, que hagas mi voluntad y que hagas de tus manos mis manos. Y también leí, no recuerdo en qué libro, algo muy, muy lindo que dice: el verdadero amor requiere acción. El verdadero amor requiere acción. Y se me viene a la mente el sacrificio de Jesús. Él nos amaba tanto que tomó esa acción de tomar la cruz y morir por nosotros. Ese tipo de acción es lo que lleva ese amor, y ese amor a las acciones. Todos sabemos que Dios es amor y que cuando nosotros lo tenemos en nuestro corazón, tenemos que hacer eso. Tenemos que tener ese amor por los demás. Tenemos que tomar esa acción para poder levantarnos como pueblo de Dios, como ejército de Dios, salir y derrotar al enemigo, porque sí lo podemos hacer. No tenemos que tener miedo, porque el miedo nos paraliza, y el enemigo es lo que quiere: paralizarnos, para que quedemos con los brazos cruzados y no trabajemos en la obra del Señor. Eso es lo que Él quiere, que perezcamos por falta de conocimiento, que no tengamos ese amor por los demás, porque muchas veces vemos, no sé, tal vez a los niños o a los adultos mayores pidiendo dinero y decimos: ay, pues ni es para ellos, a lo mejor se lo quitan. Pero el chiste es, si realmente tu necesidad es darle, aunque sea ese peso, de corazón lo vas a hacer, pero con ese amor, porque aún nos falta mucho, a menos en mi persona, me falta mucho todavía hacer la voluntad del Señor. Me es muy difícil, porque estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, y venir a pedir perdón y orarle al Señor, y decir: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Que realmente menguar nuestra carne y que el Espíritu sea el que lleve nuestra carne, que sea el que nos guíe. Y el Señor nos pide que seamos sus manos. De verdad, hermanos, si queremos realmente hacer la voluntad del Señor, no solamente hay que levantar las manos y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, porque por eso estamos aquí. Pero ahora Él ya nos está enviando, solo nos falta que nosotros tomemos esa acción, nos levantemos y nos paremos a hacer su obra. No importa que a veces la gente nos diga: no, ahorita no, gracias, o ya vienen los aleluyas. No, debemos de demostrar ese amor que el Señor tiene con cada uno de nosotros. ¿Cuántos tenemos nuestras dos manos? ¿Cuántos queremos trabajar en esa obra? ¿Quiénes están dispuestos a hacerlo? Hay que aprender, hermanos, a hacer la voluntad del Señor primeramente, para poder ser esas manos que ayuden
que entreguen, que compartan. De verdad a mí me emocionó mucho ahora en diciembre cuando hicieron las despensas mis hermanos, porque ellos se desprendieron y no importó si que cuánto costaba, que mejor se lo diéramos a una hermanita y a otra no, ellos lo entregaron por amor, se desprendieron, y es lo que tenemos nosotros que hacer, desprendernos. Debemos de aprender a amar como Dios nos está amando. ¿Se imaginan si Dios dijera, no, ya me hartaron, ya? ¿Cómo vamos a terminar, hermanos? Hay que pensar también en nuestra salvación. Muchos pensamos, yo vengo cada domingo, yo estoy en la escuela, yo hago esto, yo hago el otro. Sí, pero ¿qué estás haciendo con tus manos? ¿Qué estás haciendo con lo que yo te di? Dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Se imaginan aquel día que nos diga, no, porque tú no hiciste mi voluntad? Le va a doler horrible a Dios, pero no hay de otra. Tenemos que esforzarnos día con día, ser valientes, porque de verdad que hay muchísima necesidad allá afuera, en todos los aspectos, mucha necesidad de Dios, y nosotros tenemos que quitarnos ese miedo de decir, no, es que qué tal si se enojan, o qué tal si me dicen que no, o qué tal si me dejan de hablar. No, hay que quitarnos ese miedo y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque ¿se imaginan en ese bombardeo de la Segunda Guerra Mundial? ¿Se imaginan la estatua de Jesucristo y que el bombardeo llegó allí? Y que cuando los habitantes llegaron y la encontraron, fue así como, o sea, me imagino y los veo y pegar pieza por pieza, y que lo único que no se pudiera restaurar fueran las manos. ¿Se imaginan eso? Y los mismos habitantes dijeron, está bien, no las vamos a mandar a restaurar, mejor que sea un recordatorio para cada uno de nosotros y para quien venga a este lugar, que nosotros tenemos que ser las manos de Dios. Y esta tarde, hermanos, les invito a que nos pongamos a cuentas con el Señor, a que saquemos todo lo malo que tengamos todavía en nuestro corazón, todos esos pecados ocultos, todo ese mal que hay aún en nuestro corazón, que lo saquemos para que podamos tener esa acción, para que podamos llegar a ser las manos de Dios, para poder hacer ese trabajo que Él nos manda, porque es un privilegio trabajar para su obra. Es muy fácil ver cómo se hace la obra de Dios. Lo difícil es ser parte de esa obra. Y hay que ser, de nuevamente se lo repito, esforzados y valientes, estudiar día con día la palabra del Señor, porque aquí el Señor nos va a instruir, nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer su voluntad, aunque nos cueste mucho trabajo. Recordemos que Él es el Espíritu y Él es el que nos tiene que guiar. Cuando sentamos que nos está ganando la carne, es arrodillarnos, humillarnos a Él y decirle: Señor, aquí estoy, ya no puedo, hágase tu voluntad y no la mía. Pongamos manos a la obra, hermanos, y a la obra de Dios, porque la obra de Dios necesita muchas manos, de verdad. Muchas manos necesitan la obra de Dios, y creo que aquí estamos muchos con esas manos.
y con esa disposición para hacer la obra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias, Padre eterno, porque una vez más tú, Señor, nos has elegido a nosotros para poder ser tus obreros, Señor, para poder hacer tu obra, Padre eterno. Gracias, Padre Celestial. Gracias por darnos, Señor, ese hermoso regalo, Señor, ese privilegio de ser tus manos, de poder hacer tu trabajo, Señor, porque sabemos que hay mucha gente, pero tú pensaste en cada uno de nosotros para poderlo hacer, Señor. También sabemos, Señor, que no quieres, Señor, que ninguno perezca. Quieres que todos seamos salvos, Señor, y por eso tú nos hablas día con día, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad en cada momento, Señor, y a cada día. Permite, Señor, que cada uno de nosotros, con estas manos que tú nos diste, no solamente te alabemos y te adoremos, Señor, sino que también hagamos tu obra, Señor, que seamos de bendición para tu iglesia y para los demás, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Síguenos guiando y manifiéstate en nuestras vidas, Padre, para que podamos hacer tu obra, Señor, y podamos ser esas manos que tú quieres, esas manos trabajadoras, Señor, honestas y responsables, Señor. Te doy gracias, Padre, porque me utilizas también a mí día con día y vas cambiando mi vida, así como vas cambiando la vida de cada uno de mis hermanos. Aquí estamos, Señor. Envíanos a nosotros porque estamos dispuestos, Señor, a hacer tu obra. De ahora en adelante, Señor, permítenos poner manos a la obra, manos a tu obra, Señor. Te doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.